Atención, atención, porque lo que estamos a punto de desgranar no es una simple noticia, es un auténtico terremoto, una sacudida que ha dejado a España con el alma en vilo y la rabia hirviendo en las venas. La misa funeral por las víctimas de Adamuz, ese sagrado espacio de duelo y respeto, se ha transformado en un escenario de vergüenza nacional. Un lodazal de hipocresía política que, creedme, está a punto de estallar en 1000 pedazos. Preparaos, porque los titulares que nos ha dejado este evento son un reguero de pólvora que no va a parar de detonar en los próximos días, revelando una verdad incómoda que muchos quieren enterrar. Nosotros, en la Corrala VIP, estamos aquí para desenterrarla, para ponerle nombre y apellido a la farsa. No olvidéis suscribiros a la Corrala VIP para no perderos ni un solo detalle de este escándalo, porque aquí, amigo, la verdad siempre sale a la luz. Y antes de que sigamos profundizando en esta ciénaga de despropósitos, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y cuéntanos qué te están pareciendo estas primeras pinceladas de un drama que ya es historia negra de nuestro país. El epicentro de este vendaval de críticas ha sido, sin duda alguna, la figura de la esposa del rey Felipe, la reina Leticia, y un gesto, o mejor dicho, una ausencia de gesto, que no ha pasado desapercibida para nadie y que has encendido todas las alarmas. Hablamos de la sonada omisión del persignarse, un acto de fe tan básico y arraigado en la cultura cristiana, que en este contexto de un funeral religioso, solicitado expresamente por el pueblo, se ha sentido como una bofetada sin mano a la memoria de los caídos. Este detalle, que para muchos podría parecer menor, se ha convertido en el símbolo de una profunda desconexión, una muestra alarmante de la falta de empatía o quizás de un desdén hacia el sentir religioso de un pueblo que solo pedía consuelo en su fe. La indignación, como era de esperar, ha sido mayúscula y ha inundado las redes sociales, transformando cada perfil en un tribunal popular donde la sentencia ha sido unánime y demoledora. Recordemos, y esto es crucial, que el mismo pueblo de Huelva fue el que clamó por un funeral cristiano, por una despedida religiosa y no por lo que muchos han calificado como un funeral masónico, vacío de alma y de espiritualidad. Esta demanda popular, esta voz unánime que brotó del dolor más profundo, fue olímpicamente ignorada, o peor aún, pisoteada por la actitud de quienes se supone que deberían representar la unidad y el respeto por las tradiciones. ¿Cómo es posible que en un momento de tamaña fragilidad, de luto colectivo, se pueda obviar de tal manera el sentir de la gente? Es una pregunta que resuena con la fuerza de un trueno en cada rincón de España, y para la que, de momento, no parece haber una respuesta satisfactoria, solo un silencio ensordecedor que grita hipocresía. Pero si el gesto de la reina ya ha provocado un auténtico tsunami de indignación, la presencia y la actitud de algunos políticos en este funeral han terminado por desbordar el vaso. Mientras el pueblo de Huelva, con una entereza admirable, intentaba mantener la compostura, dignificando el dolor con un respeto que ya quisieran para sí muchos de nuestros dirigentes, el desfile de cargos públicos se convertía en una suerte de pasarela de la desvergüenza. La gente, en medio de su propio tormento, tuvo incluso la grandeza de reconocer, públicamente, la figura de aquellos políticos cuya imagen ya estaba por los suelos, a pesar de que el sentimiento general era que no estaban haciendo las cosas ni medio bien. Es la grandeza del pueblo frente a la pequeñez de la casta. Una diferencia abismal que ha quedado expuesta a la luz del sol más cruel. La indignación se ha cebado, especialmente con la figura de María Jesús Montero, cuya aparición estelar ha sido, por decirlo suave, un auténtico numerito. La hemos visto, oh sí, intentando dar el cante llorando, intentando forzar una emoción que a todas luces parecía artificial, una actuación digna del peor de los teatros. Pero lo más grotesco de todo es que, según testimonios que nos llegan, justo antes de esa supuesta exhibición de dolor, se le vio entrar escondida por una puerta de atrás, riéndose a la llegada a este mismo funeral. ¿Podéis creerlo? Reírse a las puertas de un funeral de víctimas, para luego intentar derramar lágrimas de cocodrilo ante las cámaras. Esto no es solo una falta de respeto, es una auténtica tomadura de pelo, un insulto a la inteligencia y al dolor de toda una nación. Mientras tanto, ¿dónde estaba Pedro Sánchez, el presidente del gobierno? Su ausencia no ha pasado, ni por asomo desapercibida, sino que ha añadido más leña al fuego de la crítica popular. Es incomprensible que en un momento de crisis nacional, de tragedia y de necesidad de liderazgo, la figura que debería estar al frente brille por su ausencia. Es una señal más de esa desconexión brutal entre la élite política y el pulso real de un país que se desangra, que sufre y que exige respuestas, no silencios ni escapadas estratégicas. La gente ya no traga con estos juegos de artificio. El hartazgo es generalizado y cada vez más visible, más sonoro. Y no podemos olvidar que el pueblo entero ha hablado, ha mostrado su entereza,
incluso ante la adversidad más cruda, como el percance de una señora que tuvo que ser atendida de urgencia por los servicios de emergencia de Cruz Roja en pleno funeral. Esta imagen es la perfecta antítesis de la farsa que montaban otros. Es el reflejo de la vida real, del dolor palpable, de la necesidad imperiosa de una atención que va más allá de los discursos y las poses prefabricadas. La crítica, sin embargo, no ha venido solo del pueblo indignado o de los medios. No, la voz más poderosa, la que ha resonado con una fuerza inusitada, ha sido la de los propios familiares de las víctimas. Sus palabras, leídas con una entereza que helaba la sangre, han sido una bofetada sin manos a toda la clase política. Un misil teledirigido que ha impactado de lleno en el corazón de esa farsa que intentaban vender. Han ido a hacerse la foto, sí, pero los familiares, con una dignidad que solo pueden hacer del dolor más puro, les han puesto en el sitio que les correspondía. Han desenmascarado la hipocresía. Han puesto el dedo en la llaga, exigiendo no solo verdad, sino una justicia que aún parece muy, muy lejana de ser alcanzada. Esto es un aviso a navegantes, una declaración de guerra que no va a quedar en el olvido y que sin duda alguna seguirá resonando en el próximo capítulo con aún más fuerza. Si en el capítulo anterior os contamos la hipocresía descarada que se vivió en Adamuz, preparaos ahora, amigos, porque lo que vais a escuchar es el auténtico puñetazo sobre la mesa. La verdad sin filtros que ha resonado con la fuerza de un huracán. La misa funeral no fue solo un escenario de desvergüenza política. Fue también la tribuna desde donde el obispo, y sobre todo, los familiares de las víctimas lanzaron un dardo envenenado. Una aguatada sin manos que ha dejado a más de uno temblando. Aquí no hay medias tintas. No hay eufemismos. El mensaje ha sido claro, rotundo, y va directo a la yugular de quienes tienen algún tipo de responsabilidad en esta tragedia, aquellos que, para muchos, se han limitado a ir a hacerse la foto. El silencio se hizo cómplice, mientras los familiares, con una voz que era el eco del dolor más puro, leían un extracto que, fijaos bien, se ha convertido en el misil teledirigido de esta guerra abierta. Sus palabras son un grito de fe y de reproche, una declaración contundente que no deja lugar a dudas sobre lo que realmente deseaban en ese día tan sagrado. Gracias a nuestra diócesis por este funeral, el único funeral que cabía en esta despedida, decían con una entereza que erizaba el vello, pues la única presidencia que queremos a nuestro lado es la del Dios que hoy aquí se ha hecho presente en el pan y el vino, bajo la mirada de su madre en su vocación centenaria. ¿Lo veis? Es una declaración de principios, una bofetada sutil pero demoledora a la presencia de quienes no entendían o no querían entender el verdadero significado de aquel acto. El mensaje continuaba, tejiendo un tapiz de fe inquebrantable y un dolor desgarrador que, sin duda, ponía de manifiados los límites de la política y el poder terrenal. Huelva es una tierra mariana. Andalucía es un pueblo creyente y es abrazando su cruz donde encontramos mayor consuelo, proclamaron los familiares, elevando la espiritualidad por encima de cualquier otro protocolo o interés. Este fragmento, sin duda, ha sido una lección de humildad para aquellos que pretendían capitalizar el sufrimiento ajeno, demostrando que la verdadera fuerza reside en la fe y en el apoyo mutuo, no en las sillas de primera fila ni en los discursos vacíos. Es una verdad que duele, pero que era necesario gritar a los cuatro vientos, y de esa forma dejar constancia del sentir del pueblo andaluz. Pero el puñal más afilado, la herida que más sangra, llegó con el testimonio de las 45 familias destrozadas por esta tragedia que ha dejado a nuestro país sin aliento. Somos las 45 familias que cambiarían todo el oro de este mundo, que ahora no vale nada, por poder mover las aguas del reloj tan solo 20 segundos. Expresaron con una desolación que rompía el alma. Una imagen tan potente que es imposible sacársela de la cabeza. Es la crudeza del dolor, la irreversibilidad de la pérdida, la constatación de que no hay riqueza ni poder que pueda devolver lo arrebatado, ni borrar la marca de la ausencia. La magnitud de su sufrimiento es incalculable, y sus palabras, un eco eterno de la desesperación. Y aquí viene lo más importante, el verdadero motor que impulsará esta historia en los días, semanas y meses venideros. La irrefrenable búsqueda de la verdad y la justicia. Y también estuvimos las 45 familias que lucharán por saber la verdad, porque solo la verdad nos ayuda a curar esta herida que nunca cerrará. Aseguraron con una determinación que no admite réplica, un desafío abierto a los poderes establecidos. Prometieron luchar para que nunca haya otro tren. Una metáfora que clama por la seguridad y la responsabilidad, por un futuro donde tragedias como esta no se repitan por negligencia o desidia. La verdad, amigos, es el único bálsamo para un alma herida. Y la única arma para evitar que el olvido se trague la justicia. Este es un grito de guerra, sí, pero un grito envuelto en dignidad y en la paz que da la fe.
porque como ellos mismos señalaron, lo haremos desde la serenidad, desde el alivio, desde la paz de saber que en los brazos de la Virgen ahora duermen. Aquí no hay rencor ciego, sino una exigencia firme y serena de rendición de cuentas. Una batalla que se librará con la fuerza de la razón y la justicia. Y mientras los familiares se alzaban con esta declaración contundente, exigiendo responsabilidades a los personajes responsables, ¿qué hacía María Jesús Montero? Pues lo mismo que en el capítulo anterior, intentando dar el cante con un llanto forzado que, una vez más, no le salió bien. No consiguió convencer a nadie de su autenticidad. Se le vio intentar manipular la emoción, buscando la lágrima fácil. Pero la realidad, la cruda realidad de su actitud anterior, la había delatado por completo. Es una tomadura de pelo que ya nadie está dispuesto a tolerar, una burla al dolor ajeno que ha quedado grabada en la memoria colectiva. No podemos dejar pasar de largo, porque es vital, la actitud de la reina Leticia, ese gesto de no persignarse delante de 45 familias rotas por el dolor. Es un detalle que, lejos de ser una anécdota, se ha convertido en un símbolo de esa distancia insalvable, de esa falta de sintonía con un pueblo creyente que solo buscaba consuelo y un mínimo de respeto por sus tradiciones. ¿Es descuido? ¿Es indiferencia? Sea lo que sea, ha sido interpretado como un dardo más, una señal de que en las altas esferas, el sentir popular, la fe y la cultura de la gente importan más bien poco. Y en momentos de crisis, cada gesto, cada ausencia, cada mirada, se magnifica hasta lo insospechado. Pero, ¿y qué hay del dardo? El verdadero misil que el obispo lanzó hacia quienes tienen algún tipo de responsabilidad. Fijaos bien en estas palabras, porque son dinamita pura. Necesario es esclarecer la verdad de lo ocurrido y actuar con justicia para que su sacrificio no sea olvidado y para que en la medida de lo posible se eviten tragedias semejantes en el futuro. No hay rodeos, no hay medias tintas. Es una llamada directa a la acción, una exigencia de transparencia y de que se depuren responsabilidades, de que se pague por lo ocurrido para que estas vidas no hayan sido en vano. Es la voz de la conciencia, la voz de la moralidad, resonando en un panorama saturado de silencio y encubrimientos. La Iglesia, en este caso, se ha erigido como un baluarte de la verdad y la justicia, haciendo el trabajo que otros no se atreven a hacer. Y en medio de tanta hipocresía y dolor, no olvidemos el inmenso gesto de solidaridad, de amor desinteresado, de un pueblo que se volcó sin pensar en las consecuencias. Gracias al pueblo de Adamuz, ese pequeño rincón que nunca olvidaremos y que nunca olvidará, así como a la ciudad cordobesa a la que nos sentimos y nos sentiremos unidos para siempre. Expresaron los familiares, elevando un canto de gratitud que ponía de manifiesto la grandeza humana frente a la pequeñez política. Sin dudarlo, se sumergieron en el caos, en el horror de los hierros retorcidos, de la sangre, del dolor y de las lágrimas, acompañando a los heridos, ofreciendo consuelo y sustento en los días más amargos. Es la luz en la oscuridad, la prueba irrefutable de que la humanidad aún existe, y de que el amor al prójimo es la fuerza más poderosa. También hubo palabras de agradecimiento para los cuerpos de seguridad y emergencias, que acudieron prestos y que, con los medios que disponían, hicieron lo imposible para socorrer a las víctimas y cerrar, en la medida de lo posible, las heridas más profundas. Y un reconocimiento especial a la sanidad andaluza, sin duda sostenida por los profesionales que la integran. La voz de los familiares no solo agradecía, sino que ponía en valor la dura realidad de estos héroes anónimos. Yo sé lo que es volver a casa de una guardia mala y abrazar a tus hijos, porque sabes que alguien ya nunca podrá volver a hacerlo con el suyo. Yo sé lo que es intentar sanar el cuerpo de alguien que tiene el alma herido de muerte. Tuvo que ser durísimo, compañeros. Es un testimonio que nos atraviesa, que nos obliga a reflexionar sobre el sacrificio y la entrega de aquellos que están en primera línea. La batalla por la verdad y la justicia apenas comienza. Y esto, amigos de la Corrala VIP, es solo el preludio de un escándalo que aún tiene mucho que contarnos. ¿Estáis listos para lo que viene? Pues no os mováis, y no olvidéis suscribiros a la Corrala VIP, porque las revelaciones más fuertes están a la vuelta de la esquina. La guerra por la verdad ha sido declarada, y nosotros estaremos aquí para contárosla, detalle a detalle, sin censura, sin filtros, con la verdad cruda por